La prisión que presentamos hoy es el infierno de las prisiones, donde los presos, aunque hayan sido acusados injustamente, no tienen posibilidades de salir en el resto de sus vidas. El preso en cuestión fue condenado a cadena perpetua, pero después de 3 años en prisión, el juez lo declaró inocente. Sin embargo, aunque fue condenado injustamente y el juez lo declaró inocente, la prisión siguió sin ponerlo en libertad. Hay muchos otros presos como él en esta prisión en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental. Esta se llama Prisión Nacional de Haití, donde hay más de 4,000 presos, el 88% de ellos sin juicio alguno, algunos de los cuales llevan 10 años encerrados sin saber qué delito han cometido. Haití es un país caribeño situado al este de Cuba y Jamaica, y fue la primera república negra del mundo. Debido a la corrupción y la inacción del gobierno, es también el país menos desarrollado de América Latina, y solo el 20% de sus habitantes tiene acceso a agua corriente. La mayoría de la población sobrevive con apenas $2 al día. La Cárcel Nacional de Haití, situada en la capital, Puerto Príncipe, es la mayor prisión del país. La prisión es una mezcla de asesinos sanguinarios y civiles que han sido encarcelados injustamente. Cuando este reportero entró en la prisión, se encontró con que más del 90% de los reclusos estaban sin camiseta, tanto por el calor como porque no había ropa que ponerse. La prisión olía a sudor, heces y orina por todas partes. Todo parecía gris y monótono, y las expresiones de los presos eran de confusión y desesperación. Al ver al periodista parecían haber encontrado una tabla de salvación y no paraban de pasarle notas contándole sus quejas y esperando ser liberados pronto. Las condiciones de vida en las celdas eran muy malas, con solo 18 camas en una celda, pero más de 60 personas amontonadas, por lo que incluso el suelo estaba lleno de gente durmiendo. Aún más exagerado era el hecho de que algunos de los prisioneros tenían que dormir suspendidos en el aire por cuerdas atadas a hamacas. Permanecían en sus celdas 23 horas al día. El desayuno, que siempre sigue siendo el mismo, es esta cosa blanda que no se parece a la comida que se supone que deben de comer los humanos. Como hay tantos presos y los aseos son tan limitados, muchos de ellos optan por resolver sus problemas urinarios y de defecación con bolsas de plástico, que luego tiran directamente por las ventanas, de modo que la carretera de fuera queda cubierta de heces. A su vez, al hacer esto, aceleran el crecimiento de gérmenes que pueden propagar enfermedades a más personas. Cuando este periodista llegó a la enfermería de la prisión, la visión que tenía ante sí era sorprendente. Al igual que las celdas, estaba abarrotada, incluso con gente tumbada debajo de las camas, y en la enfermería había poco equipo médico e incluso escaseaban los medicamentos. De hecho, por no hablar de la medicación, a los prisioneros solo se les daba de comer 2 veces al día, todo agua caliente con harina, así que la mayoría de ellos pronto empezaron a sufrir malnutrición. Se permitía a las familias llevar comidas a los presos, pero el problema era que muchas de las familias de los presos no sabían que estaban allí recluidos. Si un preso tiene la mala suerte de contraer el cólera o la tuberculosis, básicamente le espera la muerte. Ni siquiera podían ir a la enfermería y se les mantenía en un solo lugar. Hay más de 150 personas en esta pequeña habitación y duermen unos encima de otros. No se les permite salir las 24 horas del día y no hay medicinas en la habitación, así que tienen que confiar en su propio sistema inmunitario. Si puedes sobrevivir, sigue viviendo. Si no puedes, entonces vete. Este es un infierno en la tierra. Muchos de los reclusos no pueden esperar a que se escuchen sus casos, y justo el fin de semana pasado 3 de ellos murieron de una enfermedad. Cuando iba de visita, el periodista recibió todo tipo de notas pidiéndole ayuda para encontrar a un juez. Muchos están inexplicablemente encarcelados. El preso que tenía delante contó al periodista que ese día estaba comprando comida en el mercado cuando, de repente, un agente de policía se lo llevó detenido. Sin ninguna razón lo metieron en la cárcel y no informaron a su familia. Más tarde, cuando el terremoto de Haití dañó la prisión, le entró hambre y salió a buscar comida, pero la policía volvió a decir que se había fugado y lo mantuvo incomunicado durante 5 años. Hasta hoy lleva 7 en prisión, sin saber aún qué delito cometió y sin haber sido juzgado nunca.
Y así hay muchos otros presos como él en esta cárcel. Según la ley haitiana, toda persona detenida debe ser juzgada en un plazo de 48 horas, pero la mayoría nunca ha visto un juez. Algunos llevan allí 10 años y hay un flujo constante de nuevos presos en el lugar. El director de la prisión dijo que la cárcel estaba pensada para albergar solo a 1,200 personas, pero ahora alberga 4,300, que es mucho más de lo que pueden gestionar. Poco más de 500 de estas personas han sido condenadas, por lo que el 88% de ellas están a la espera de juicio. Para averiguar la razón de la lentitud de los juicios, el periodista acudió al tribunal local. El personal dijo que el edificio del tribunal había sido destruido en el terremoto de 2010 y que, años después, el sistema judicial aún no se había restablecido por completo. Sin embargo, el reportero recorrió todas las oficinas y salas del tribunal y no pudo encontrar ni un solo juez. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía decirse que no se hubiera restablecido por completo, sino que todo el sistema judicial estaba al borde del colapso. Pero lo que más chocó al periodista fue que aquí los jueces disfrutan de 2 meses de vacaciones al año. Incluso cuando llega la hora de trabajar, los jueces no acuden, se limitan a hacer su trabajo a tiempo parcial. Esto resulta muy irónico, puesto que por un lado más de 3,000 personas sufren en el infierno, mientras que unos jueces disfrutan de sus vacaciones. El periodista también descubrió que no solo faltaban jueces en el tribunal, sino que todo el tribunal era muy ineficaz. Pidió al personal que le ayudara a encontrar los papeles de varios presos, pero pasaron más de 1 hora sin encontrarlos porque tenían todos los papeles apilados al azar, ni siquiera por orden alfabético. Para los haitianos, si te pillan en la cárcel es muy difícil salir de ella, hayas o no cometido realmente un delito. La mayoría de los documentos judiciales en Haití tienen que ser escritos a mano, pero casi la mitad de los adultos del país son analfabetos y simplemente no pueden permitirse contratar a un abogado. Por suerte, hay algunos abogados honrados que ayudan gratuitamente a los presos con sus casos. Paul es uno de esos abogados que tiene más éxito del país y lleva 10 años luchando por su cuenta contra este sistema judicial corrupto. Lleva ayudando a quienes han sido acusados injustamente y solo este año Paul ha conseguido liberar a más de 40 presos que nunca fueron condenados. Los 2 presos llevaban 5 años en la cárcel tras ser acusados de asesinar a una mujer, pero Paul descubrió con su investigación que la mujer había muerto en realidad de una epidemia de cólera. En otras palabras, los 2 presos no eran culpables en absoluto, pero habían sido encarcelados durante 5 años. Para demostrar que los presos estaban realmente en la cárcel, Pablo fue al edificio de la administración de la prisión y pidió los expedientes de los presos. Era una petición muy sencilla, pero el personal tuvo muy mala actitud, diciendo que no era responsabilidad suya. Por suerte se encontraron con un juez y el preso le confirmó su identidad cara a cara. Al final tardaron 4 horas y el grupo recibió una fina hoja de información que probaba que el preso era un preso. Con la ayuda del abogado y del periodista, por fin se juzgó el caso de los 2 hombres y el resultado fue la absolución. Paul pasó media hora demostrando que habían sido encarcelados injustamente durante 5 años, pero ¿quedaron realmente libres? Al día siguiente, los 2 presos fueron informados de que su caso seguía siendo controvertido y que debían permanecer en prisión preventiva a la espera del juicio. Qué desesperados deben de estar los presos para que el resultado del juicio de un juez cambie de un plumazo. En esta prisión, esto es la norma. Este preso, por ejemplo, fue detenido en 2012 y condenado a cadena perpetua por robo a mano armada. Su caso no se juzgó hasta 3 años después y fue absuelto por el tribunal, pero ahora han pasado varios años más y sigue en prisión. Sorprendentemente, porque la cárcel no ha recibido su notificación de puesta en libertad. En Haití, una vez que el juez ha determinado el juicio, los secretarios suelen encargarse del papeleo y son ellos quienes finalmente envían la notificación de puesta en libertad a la prisión, que a su vez libera a la persona. El secretario le dijo al preso, sin rodeos, que le enviaría los papeles de la sentencia si le daba $80, que no parece mucho, pero para la mayoría de los haitianos es 1 mes y medio de gastos. Como no había dinero suficiente para pagar el soborno, los papeles no acabaron en la cárcel y allí ha permanecido hasta ahora.
El periodista decidió acudir al juez que estaba sentenciado en ese momento para conseguir justicia para el preso, pero justo en ese momento se produjo un repentino motín en la zona y los jueces fueron trasladados para protegerlos. Esto significaba que el preso no podía salir en lo que le quedaba de vida. Al final, el periodista se dirigió incluso al ministro de Justicia haitiano. Le preguntó enfadado: «Su sistema judicial está tan atrasado que hay un gran número de personas que mueren en la cárcel, y con tantos presos en espera de juicio en la cárcel, ¿por qué no dejar que los jueces trabajen con un poco más de diligencia?». Pero una vez más, el ministro de Justicia escandalizó al periodista con su respuesta, diciendo que este problema existe desde hace ya muchos años, y que, aunque él sea el ministro de Justicia, no tiene derecho a pedir a los jueces que trabajen. En efecto, en este país es demasiado intentar luchar solo contra un sistema judicial corrupto. Por desgracia, hacia el final del rodaje del programa, el preso enfermó de tuberculosis y, en las pésimas condiciones de la cárcel, uno se pregunta qué es antes, si la muerte o la injusticia. Hey, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte, y así veremos el mundo más grande. ¡Hasta la próxima!